Venga, venga, venga. Le vendo un Da Vinci. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Nicolás Quintero, soy otro Sudaca y el día de hoy les quiero hablar sobre la mayor estafa del arte del último siglo. Coe-Edler era un concesionario de arte ubicado en la ciudad de Nueva York. Se fundó en el año 1846. En el transcurso del tiempo se logró posicionar como uno de los concesionarios más importantes del mundo del arte en Estados Unidos, como que estas personas trabajaban con el arte británico allá en el país y se lograron como ubicar entre la élite de alguna forma de galerías de Estados Unidos. Pero resulta que antes de ese gran fraude, a la galería ya se le veía involucrada en una presunta conexión con los saqueos de arte por los nazis allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre esos hay una pintura que se llama Una mujer sentada, un Matisse, que fue devuelta a la familia Rosenberg y estaba valuada por 20 millones de euros. O sea, parce, eso es mucho dinero, muchísimo dinero. También fue confiscado un Greco que estaba valuado por como un aproximado de 30 millones de euros. O sea, really, nigga? Bueno, pero vamos a los hechos. Este fraude de Coe-Edler, que es como a la final uno de los fraudes de arte más grandes descubiertos en la historia de Estados Unidos, comienza de una forma muy curiosa, ¿saben? La institución artística Coe-Edler es adquirida por uno de los grandes magnates petroleros de ese entonces que se llama Hermann Heimer. Sin embargo, la dirección de esta galería se le otorga a su hijo Michael Heimer, que es como quien lleva de alguna forma la cabeza allí en la galería. Sin embargo, la presidencia y la dirección de arte desde un principio se le atribuyó o se le dio a manejar a una señora que se llama Amy Friedman, ¿sí? Esta persona va a terminar envuelta por todo este círculo de alguna forma que conformó el gran fraude de Coe-Edler y que se extendió durante casi 20 años, ¿no? Obviamente esto fue un proceso constante como de goteo, no es como que hayan vendido todo de golpe, sino que fue una cosa que se dio durante todo este tiempo, poco a poco, terminaron vendiendo 80 millones de dólares 80 millones de dólares. en falsificaciones de arte. Pero ¿cómo comienza esto, no? O sea, es como que detrás de esta gran estafa hay una historia bien interesante, ¿no? La estafa comienza en 1995 cuando a Anne Friedman se le acerca a una señora llamada Glafira Rosales. Llega con la intención de presentarle y venderle un cuadro de Mark Rothko. ¿Sabrán ustedes que estos son solamente dos cuadros dentro de un cuadro? Y efectivamente son dos cuadros dentro de un cuadro, pero que valen muchísimo dinero. Resulta ser que Rothko, con su especialismo cromático, se le vincula a un movimiento artístico estadounidense que se llamó expresionismo abstracto. Bueno, pero ¿qué es el expresionismo abstracto, no? Resulta que en la década de los 40-50, con todo esto de la posguerra, el arte pues se vino reconfigurando y vino generando unas nuevas propuestas y maneras de observar la pintura. Entre esos, estos jóvenes estadounidenses de la escuela de Nueva York empiezan a plantearse un poco la pintura desde un punto más introspectivo, ¿no? Con una carga emocional, sensitiva, un poco más desde la gestualidad, desde esta experiencia momentánea, espontánea, creativa de un instante, de un momento, ¿no? Esa carga intuitiva del valor inspiracional pues terminó siendo algo que aunque abstracto, muy expresivo, ¿no? Por toda esa relación que había entre el pintor y la pintura. Como que todo esto terminó haciéndose parte de un movimiento cultural a los que pertenecían artistas como Jackson Pollock, Wade de Kooning, Barnett Newman, Disney y el mismo Mark Cuno, que fue la persona de la que supuestamente traían un cuadro, ¿no? Pero bueno, retomando, Glafira Rosales llega a presentar este cuadro, obviamente deja a todos estupefactos, porque no tiene sentido que de repente apareciera un cuadro como de esa calidad.
llega presentando una historia bastante curiosa de que el cuadro pertenece a un coleccionista anónimo que llegó de Europa y que ella va a ser como la intermediaria, como que termina construyendo una historia bastante convincente, ¿no? Como todas las estafas, tenía como muchos toques de realidad, había nombres de galeristas, de movedores de arte, como que ella a la final logra vender esa idea de que en serio tiene un Mark I, y pues obviamente Ant Friedman decide contratar a un investigador de arte, a un investigador del artista de Mark I, y apenas esta persona llega a revisar el cuadro, pues le dice que efectivamente es auténtico, que de veras tiene la obra y que debería comprarla. La calidad pictórica que se presentó en el cuadro era bastante convincente y terminó engañando a las personas. Tras la introducción de esta falsificación, Glafira Rosales empieza a vincularse en el mundo de las artes, empieza a asistir a las galerías, empieza a asistir a las inauguraciones, a comprar arte, como que así mismo fue ganando confianza entre ese mundillo de alguna forma que se genera alrededor de la compra de pinturas. Y pues nadie se iba a imaginar que esta señora bonita iba a terminar siendo una delincuente internacional de arte, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Fue tal la confusión que la Galería Nacional de Arte de Nueva York, que queda creo que ubicada en Manhattan, quería agregar esta obra de McCulloch a su catálogo razonable. Un catálogo razonable es como un estudio que se hace de la obra de un artista y se cataloga todo en un, no sé, como en un catálogo oficial de alguna forma, en la que se supone aparecen todas sus obras. Y entonces imagínense, fue tal el desconcierto que dijeron, ok, llegó una nueva obra de esta persona, pues hay que meterla al catálogo. Así fue convincente el engaño. Esta confusión que se generó alrededor de las pinturas pues ayudó a que muchos expertos terminaron también como no sé, quizá dejándose influenciar por la opinión de los demás expertos, y para no deslegitimar esa palabra del resto, terminaron asumiendo una postura en la que se hicieron creer que todas las obras que iban llegando eran auténticas. Y terminaron firmando papeles, terminaron haciendo un montón de cosas para autentificar estas obras, ¿no? Con el tiempo pues fueron llegando obras de Pollock, fueron llegando obras de Cuno y de todos estos expresionistas abstractos, y obviamente pues al encontrarse estas pinturas en una galería como de tanto prestigio, tan sofisticada de alguna forma como era Koedler, pues los coleccionistas no dudan ni un momento al comprar, ¿no? Igualmente es como si yo me encontrara una obra, no sé, en el Louvre, y yo quiero comprar algo en el Louvre, pues yo no voy a pensar que eso que está ahí es una falsificación. Yo confío en el trabajo del Louvre como galería y digo, ok, si está ahí es porque detrás de todo eso hay un estudio que me asegura a mí que eso que está ahí es real. Y eso fue lo que pasó. En el tiempo pues fueron llegando todas estas obras y los coleccionistas estuvieron comprando y obras y obras. Era imposible que un artista tuviera como dominada la técnica de todas estas personas y que lograra falsificar las pinturas con tanta calidad como para hacerlas pasar como reales a muchísimos expertos de la pintura, ¿no? El primer tropezón se da cuando un comprador, un coleccionista llamado Jack Levy, decide comprar un Pollock por $2 millones, en la única condición de que se firmara un contrato en el que si él mandaba a esa obra a hacer unos estudios y resultaba no ser real, pues tendría la opción de que le devolvieran su dinero. Jack Levy compra la obra y la decide llevar a IFAR. IFAR es la Fundación Interna para la Investigación de las Artes. Resulta que esta investigación botó como unos datos inconclusos. Se decía que había pintura que era muy reciente para la época en la que se había hecho, ¿no? Ya nos decían que era una falsificación. Hey, algo está mal en la pintura, deberían observar qué es lo que está pasando. Obviamente el dinero fue devuelto y se dice que Friedman dijo que lo iba a volver a vender, aún sabiendo que era una falsificación, ¿no? Eso es lo realmente curioso detrás de esto. Que esto debió haber encendido las alarmas de la galería y debieron haber
empezaba una investigación con respecto a lo que estaban vendiendo, pues decidieron pasarlo por alto y seguir trabajando de la manera en la que venían trabajando, ¿no? Sin embargo, un investigador privado empezó a llevar un proceso y descubrió que Glafira Rosales tenía vinculaciones con un tipo llamado José Carlos Bergantiños, que era un marchante de arte gallego que se le veía involucrado ya en falsificaciones de arte, en falsificación de documentos, en venta de pinturas robadas, y todo esto empezó a crear como cierta incertidumbre en qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y obviamente tras todo este proceso empezaron a salir verdades a la luz y las cosas fueron saliendo a flote, como es natural. El fraude ya no aguantaba más, estaba a punto de explotar, ¿no? La primera demanda llega en el 2009 por parte de un economista llamado Pierre Lagrange, que resulta había adquirido un Pollock por unos millones de dólares, y también tras mandarlo a un estudio descubrieron que era falso, que tenía muchas incongruencias con relación a lo que se estaba diciendo, documento de autenticidad, y que debía devolverse y dialogar con las personas que se lo vendieron, ¿no? En este momento la galería decide despedir a Anne Friedman, o sea, esto fue en el 2009, porque sabían que lo que se venía iba a traer muchos problemas como tal para el lugar, ¿no? Para la empresa. Como que se deshacen de Friedman, y ya en el 2011 la galería Koedler decide cerrar sus instalaciones. Michael Heimer decide cómo empezar a resguardar su fortuna, que se venía era una avalancha de problemas. Realmente se abrieron muchos procesos legales a Anne Friedman por engaño, por fraude, y esta se empezó a escudar diciendo que ella no sabía, que ella era víctima de Grafila Rosales, que había logrado engañarla como marchadora de arte. En este momento se le han absuelto de muchos cargos, pero hay dos opciones, y una de las más probables es que Friedman sí supiera de lo que estaba pasando, y más con todo esto que venía pasando con los estudios de la Fundación de Investigación en las Artes y todos esos indicios que ya se venían dando, o ella sabía que era lo que estaba pasando, o se hizo la boba, o realmente era muy dormida como para no darse cuenta que estaba ayudando a solventar una estafa. Bergantiño decidió devolverse a España como una estrategia para la no extradición a Estados Unidos, para que no le abrieran ese proceso legal. Grafila Rosales decidió adquirir los cargos diciendo que sí, que efectivamente ella había engañado a la galería, que efectivamente ella había engañado a Friedman. Me ayudó mucho a esta persona, ¿no? Porque le ayudó a librarse como de ese peso jurídico que se le venía encima. Y queda una pregunta, y es como, bueno, ¿y quién era el pintor? ¿Quién fue el pintor que logró hacer esto? Su nombre es Dai Shi Qian. Este tipo era un pintor chino apasionado. Resulta que en China este copismo de las obras de arte es algo muy tradicional, ¿no? Las personas se dedican su vida entera a copiar obras de arte para venderlas en el mercado, pero obviamente no como falsificaciones, sino como copias y réplicas de la original, ¿sí? La diferencia con lo que estaba haciendo este señor, que sabía plenamente lo que estaba pasando, es que él las estaba firmando con el nombre de los artistas. Esto hacía que efectivamente él también sabía el fraude. Cuando todo esto pasó y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y fueron a buscarlo, apenas vio que todo se venía abajo, decidió comprar un vuelo a China e irse a vivir de nuevo a su país. De nuevo como estrategia, no, porque China no extradita personas que residen allá a Estados Unidos. Y bueno, o sea, esto sigue abierto, ¿no? Yo creo que si uno se pone a pensar que si esto pasó y esto fue lo que cayó, la gran falsificación nos pone a dudar de muchas cosas, ¿no? Si esto pasó en una galería tan sofisticada como era el Koedler, que duró 100 y pico de años funcionando, ¿cuántas falsificaciones no hay en las grandes galerías de arte del mundo? ¿Será que cuando entramos a ver una pintura en una galería, si estamos viendo lo que estamos viendo? Si estamos viendo un Velázquez, si estamos viendo un Rubens, si estamos viendo un Van Gogh, o simplemente alguien en algún momento decidió hacer una falsificación y tiene guardado bajo su sótano las originales. Como que esto me pone a pensar en muchas cosas. Recuerden que lo que se robó en este fraude fueron 80 millones de dólares, o sea, eso es muchísimo dinero.
muchísimo dinero. Entonces, no sé si sabían que el mercado de arte es el tercer mercado que más dinero da después de la guerra y después de que el narcotráfico. El arte mueve mucho dinero. La pregunta es, ¿será que en serio estamos comprando cosas auténticas? Bueno, ¿será que la gente sí compra cosas auténticas? Yo no compro nada. Eso es un mercado para las grandes élites, ¿no? No cualquier persona tiene 4 millones de dólares para comprar un cuadro. Y bueno, creo que es todo por este momento. La gran estafa de arte del siglo XXI por parte del Coedler, de Grafira Rosales, de Bergantiños, de Anne Friedman, Pei Shankian. Y no siendo más, muchas gracias a todos los que están viendo este contenido. Recuerden que si quieren seguir viendo cosas por el estilo, solo tienen que suscribirse, darle like, compartirlo. Esto es Sudaca TV y hasta una próxima ocasión. Gracias.